Bienvenidos a esta clase de genética. En esta clase de hoy vamos a conocer qué es la genética, cuál es la base de la genética y cómo se transmite la información. Fijaos, la genética es el área de estudio de la biología dedicada a comprender y explicar cómo se transmite la herencia de generación en generación. Es la ciencia que estudia la estructura y función del material hereditario. Ahora bien, ¿cuál es este material hereditario? Pues la unidad molecular de la herencia es el gen, dado que es el que almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas, ocupando una posición determinada que se conoce como locus. Molecularmente, el gen es una secuencia de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros, es decir, macromoléculas, formadas por la sucesión de monómeros, es decir, micromoléculas, denominadas nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Los nucleótidos son moléculas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 átomos, denominado pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El nucleósido es la parte del nucleótido formada únicamente por la base nitrogenada y la pentosa. Veamos cada uno de los componentes de los nucleótidos. En primer lugar está el ácido fosfórico. Se trata de un compuesto químico ácido de fórmula H3PO4. Cada nucleótido puede contener un ácido fosfórico, en cuyo caso se denomina nucleótido monofosfato, 2 difosfato o 3 trifosfato. En segundo lugar tenemos la pentosa. Se trata de un azúcar de 5 átomos de carbono que puede ser desoxirribosa en el caso del ADN o ribosa en el caso del ARN. La diferencia entre ambas pentosas es que la del ARN posee un grupo OH en el segundo carbono. En segundo lugar se encuentran las bases nitrogenadas. Estos son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Podemos distinguir dos tipos relevantes, por un lado las purinas y por otro las pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, que forman parte tanto del ADN como del ARN. Por su parte, las pirimidinas son la timina, la citosina y el uracilo. Las dos primeras, es decir, la timina y la citosina, intervienen en la formación del ADN, mientras que en el caso del ARN intervienen las dos últimas, es decir, la citosina y el uracilo. Volvamos de nuevo a la imagen inicial para ver cómo se unen estos tres componentes para formar las moléculas de ácido nucleico. En primer lugar se une la base nitrogenada con la pentosa, en este caso el nitrógeno 1 en caso de que sea una pirimidina o el nitrógeno 9 en caso de que sea una purina, se une con el carbono 1 de la pentosa mediante un enlace covalente, es decir, un enlace fuerte. Como dijimos antes, esto forma el nucleósido. En segundo lugar, este nucleósido se une con el ácido fosfórico. En este caso, la unión se establece entre el ácido fosfórico y el grupo alcohol del quinto carbono de la pentosa del nucleósido mediante un enlace éster. Veamos ahora la composición del ADN y del ARN. En primer lugar, tal y como hemos comentado, el ADN está formado por un fosfato, un carbono de 5 átomos, la desoxirribosa y 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. En realidad, la cadena de ADN está formada por 2 hebras de nucleótidos con las bases nitrogenadas situadas hacia el interior, unidas entre sí por puentes de hidrógeno, que se conocen como enlaces débiles, dado que son fáciles de romper, formando así una doble hélice que gira hacia la derecha, es decir, es destrógira. La dirección de los nucleótidos en cada una de las hebras es opuesta o, como se conoce habitualmente, antiparalela. En este sentido, en una hebra los nucleótidos se sitúan en la dirección 3 a 5 y en la otra a la inversa, es decir, 5 a 3. Para unirse entre sí ambas hebras, lo que se unen en realidad son sus bases nitrogenadas siguiendo el principio de complementariedad de bases, según la cual las purinas establecen enlaces con las pirimidinas o al revés, es decir, no se unen 2 purinas entre sí o 2 pirimidinas entre sí, sino las unas con las otras. Más concretamente, la adenina se une a la timina y la guanina a la citosina. La primera unión, es decir, entre adenina y timina, se realiza mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que el segundo enlace, es decir, entre la guanina y la citosina, se realiza mediante 3 puentes de hidrógeno. Esto hace que los enlaces guanina y citosina sean más fuertes que los de adenina-timina. Por su parte, la organización primaria del ARN es muy similar a la del ADN, no obstante hay ciertas diferencias que conviene comentar. En primer lugar, tal y como comentamos anteriormente, la pentosa no es desoxirribosa sino ribosa. En segundo lugar, la base nitrogenada de timina se sustituye por uracilo,
Por otro lado, está formado por una única hebra de nucleótidos. Las cadenas son además más cortas y menos estables que las del ADN. Un dato importante es que el ARN se sintetiza a partir del ADN. Ahora que sabemos cómo está formado el ADN, vamos a ver cómo se perpetúa la información genética. Para ello se tiene que producir el proceso que se conoce como replicación del ADN. Se trata en líneas generales de producir una copia de la cadena de ADN. De esta manera, de una molécula de ADN se obtienen dos o más réplicas de la primera. La replicación empieza en puntos definidos de la cadena de ADN que se conoce como orígenes de replicación y que suelen ser secuencias repetitivas ricas en adenina y timina. A estos orígenes de replicación se unen unas proteínas llamadas helicasas que se encargan de romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las dos hebras de la cadena de doble hélice, de tal manera que se van separando dichas hebras, como si fuese una cremallera que se va abriendo. Una vez que se abre la cadena de ADN, intervienen las topoisomerasas y las proteínas de unión simple. Las primeras, es decir, las topoisomerasas, impiden que las hebras de ADN se enrosquen de nuevo, y las segundas, es decir, las proteínas de acción simple, lo que impiden es que cada hebra por separado se enrolle consigo misma. A continuación, la ADN polimerasa cataliza la síntesis de las nuevas cadenas complementarias de cada una de las hebras de ADN originales, es decir, cada hebra de ADN original sirve de molde para una nueva cadena complementaria. Para ello va incorporando nucleótidos a cada una de las hebras. La replicación siempre se produce en el sentido 5:3. Esto plantea un problema, y es que las cadenas van creciendo en sentido contrario. La que se sintetiza en el sentido de las agujas del reloj lo hace de manera rápida y continua. Sin embargo, la otra, denominada rezagada o retrasada, se sintetiza de forma más lenta y discontinua. De hecho, la hebra retrasada tiene que esperar a que la horquilla de replicación vaya avanzando para poder ir colocando nucleótidos en el sentido contrario, es decir, de 5:3. De hecho, se van generando fragmentos de replicación conocidos como fragmentos de Okazaki, que se unen luego entre sí gracias a la acción de la ADN ligasa. Y de esta manera se forman dos cadenas complementarias a cada una de las hebras originales de ADN. Este proceso es, como decíamos anteriormente, crucial para la transferencia de la información genética de una célula madre a una célula hija. A modo de resumen, en esta clase de hoy hemos visto qué es la genética, cuál es la base de la herencia y cómo se transmite la información. Espero que os haya sido de ayuda. Un abrazo a todos y muchas gracias por vuestra atención.